Señores, bienvenido una vez más con aplausos, ¿no? En esta ocasión, creo que esta es mi cámara, en esta ocasión me ha tocado a mí en el día de hoy ser el presentador de La Verdad Sin Filtro. Oigan, ¿dónde? En la República Dominicana. Sí. Qué bien se siente. La bella Quisqueya. Yo quiero informar para los que están confundidos conmigo. Yo soy de República Dominicana. Así que me siento contento de estar en mi país. En el día de hoy lo voy a hacer a mi estilo. Voy a presentar las visitas primero y luego a los demás. Señores, hoy tenemos el gran privilegio de tener hombres de Dios. Y para mí es un gran privilegio tener en el día de hoy la sombrilla y la sombra de hombres que se han convertido en leyendas, en íconos del Evangelio, a través de su trabajo y a través de su formación. Está con nosotros el vicepresidente del Concilio Latinoamericano aquí en la República Dominicana. El que no aplauda lo pongo en disciplina. Sí, LA. Y también está con nosotros el pastor Henry. Él es parte del comité ejecutivo del Concilio Latinoamericano aquí en la República Dominicana. Qué placer, qué alegría. También está con nosotros nuestros amigos. Señores, Norberto es el chico que nos ayuda con las cámaras. En el día de hoy lo tenemos aquí. Un aplauso para él. Y también tenemos un gran amigo, el evangelista internacional Anthony Arias. Dios mío. Su agenda está abierta para contrataciones. Humildemente. Y obviamente, pues, la cabeza, el hombre que Dios ha utilizado para este momento, nuestro gran amigo, el pastor Fidel Alvarado. Para los que están preguntando por qué yo estoy en esta silla, es porque le tengo miedo al tema que se va a tocar hoy. Bueno. Entonces, me quedé aquí. Yo soy el pastor Misael Acosta de la Iglesia Cristiana Éfrata. Vayan mis saludos para todas esas personas que nos van a ver y nos van a escuchar. La pregunta que yo quería hacer y que la había hecho en el episodio anterior era referente a la razón o a cómo se maneja la administración de los diezmos en los concilios, dado de que Fidel tiene amistades de iglesias independientes que pertenecían a concilios, y una de las razones, de las más pesadas, por el cual ellos se salieron de los concilios es por el tema de las finanzas y la entrega de los diezmos. Los diezmos y ofrendas, porque no podemos separar una cosa de la otra, en sentido general tienen su base bíblica, y muchos pues detractores de los diezmos hablan de que eso es para la ley. Sin embargo, te hablé antes de la ley, unos 430 años, la Biblia habla de diezmos antes de la ley. Un poquito más adelante, en el capítulo 28, encontramos que Jacob, cuando huye de casa de sus padres, toma una piedra y la pone de almohada y dice: Señor, si tú me bendices hacia donde voy, de todo lo que me des, apartaré los diezmos y te lo entregaré a ti. Eso es a Dios. No estaba hablando de sacerdote. Luego, ya más adelante, en el sacerdocio levítico, pues nos encontramos ya con que se establece como ley, y ya ahí viene acompañado de maldición inclusive, porque el que no lo hacía era maldito. En base a que Fidel tiene amistades que son pastores de iglesias independientes, que obviamente antes eran pastores de iglesias o pertenecían a concilios. Correcto. Decidieron romper la relación porque ellos tienen que enviar diezmos de los diezmos a los concilios. Correcto. Esa es una razón por la cual se rompe la relación y se crean estas iglesias independientes. Yo pregunto cómo se maneja el tema de esos diezmos, los concilios, por el cual mucha gente no lo acepta. Entonces yo creo que el diezmo no es el problema. No, el tema del diezmo no es el problema. Es el manejo. Es el diezmo de esos diezmos. El diezmo de esos diezmos y la administración de esos diezmos. Yeah. Porque Correcto. muchos de ellos han proferido de que ese dinero se mal utiliza en viajes, en aviones de primera clase, en hoteles, en dieta y cosas así. Bien. Lo primero es que nosotros como institución también somos parte del cumplimiento de ese planteamiento, por lo cual muchos han emigrado, se han ido. Nosotros como iglesia, pues tenemos una administración
de los diezmos y ofrendas, en el cual la iglesia, pues después de cubrir el pago de la luz, el teléfono, comprar equipos, construir, pues se saca de todo lo que entra ese 10% de diezmos y ofrendas y es enviado al concilio, a la oficina central del concilio. Ahora, ¿qué hace la oficina central del concilio? Aparte de lo que pudiera ser esas dietas y gastos de viáticos, entre otras cosas, es que hay muchas congregaciones que nacen, se fundan. Por ejemplo, tú eres testigo de que está recién fundado, abriste una iglesia. Sí, señor. ¿Qué hace el concilio? ¿O qué debería hacer el concilio? Y es que en el principio, como los que componen la feligresía, los miembros que componen esa iglesia son muy pequeños en número, entonces hay que pagar, por ejemplo, $1,000 por ese local. Entonces el concilio dice, bueno, nosotros en los primeros 6 meses te vamos a pagar la renta de ese local hasta que ustedes crezcan. Y después que haya un número suficiente de personas que ya estén en la capacidad de pagar ese local, pues nosotros les retiramos la ayuda. Entonces, pero que los concilios viven pariendo iglesia a diario, vamos a decir, como la humanidad vive creciendo. Por lo tanto, nosotros, yo que soy el que revisa y hace la declaración al Estado de los reportes financieros de nuestro concilio, sabe y puedo ver que se gastan alrededor de 300, para este año cerrado ahora, 2021, se gastaron alrededor de 300,000 pesos solamente en ayuda para iglesias. Así que lo que recibe el concilio de las iglesias es retornado a las mismas iglesias. Entonces, por eso pudiera ser que muchos, y de hecho nuestro concilio como tal, ha sufrido desafiliaciones de algunas congregaciones porque precisamente el tema del dinero le llama la atención. Pero cuando tú ese dinero te desprende de él, porque yo digo que el diezmo no salva a nadie, pero el que es salvo, diezma, porque lo hace por una actitud de agradecimiento. Claro. Y de confianza en Dios. Entonces, por supuesto, nosotros al diezmar, ya sea como pastores o como miembros laicos, como iglesia, no debemos ser fiscalizadores de eso que nosotros estamos entregando, porque Abraham no lo encontramos fiscalizando y preguntándole a Melquisedec, ¿qué hizo Melquisedec con esos diezmos? Sí sabemos aquí en el Nuevo Testamento que a Pablo se le pedía la ayuda, como la iglesia de Jerusalén cayó en una crisis, pues Pablo en su ministerio andaba predicando y colectando ofrenda para llevarle a la iglesia de Jerusalén. Pero el que entrega los diezmos, el que da los diezmos, solo lo debe dar y simplemente. Ahora bien, de que existan personas de la cúpula de X instituciones que hagan uso incorrecto, eso es otra cosa, pero nosotros tenemos que pagarle renta como a 15 o 20 pastores, pagándole renta. Otros pastores llevan un reporte a la reunión de obreros de 800 pesos. Sin embargo, hay que darle una ofrenda de 1,500. O sea, ¿qué quiere decir? 2 o 3 iglesias, 15 iglesias llevan un reporte considerado de dinero, pero 20 iglesias, 30 iglesias, hay que entregarle a esos pastores el doble de lo que quizás ellos llevaron por la cantidad de gente que son, por lo poco que pudiera haber reunido. Entonces, en el caso del Concilio Latinoamericano, lo que entra como dinero de diezmo a la oficina central se distribuye en compra de cemento para templos que se están construyendo, en ayuda para gastos funerales, en ayuda para pagar alquileres, en ayuda para diligencias de medicina de pastores que la iglesia que tiene son tan pequeñas, la feligresía, que no da para mantener la vida de ese pastor y comprarle medicina. Pastor, yo le puedo hacer una pregunta. Él está aquí para eso. En el punto de vista, son 2 puntos de vista y qué bueno que usted está aquí, porque usted no solamente me va a responder esta pregunta como pastor, okay, sino también como su profesión. Así es. ¿Usted está de acuerdo con lo próximo que voy a decir?
que yo lo he escuchado muchas veces. No debemos de preocuparnos de darle el diezmo a la iglesia. Lo que ellos hagan con el diezmo, allá ellos con Dios. Como pastor, ¿está bien ese dicho? No. Bien. Yo no entendí la pregunta. Yo entiendo la pregunta de él, que hay gente que dan su diezmo y dice, yo llevo el diezmo, porque muchos lo cuestionan. No, yo doy mi diezmo, no importa lo que hagan con el diezmo. Mi deber es Entonces debemos de llevarlo. preocuparnos Ahora, a mí sí de me dónde va nuestro interesa diezmo. la administración y el destino de esos diezmos. Ok. Es muy Bueno, importante. de hecho, So, básicamente, lo que se está diciendo es que usted como diezmador está interesado en saber qué también se administran esos Debemos diezmos. de preocuparnos. Porque, como dice el pastor, y tomando un poco de su tiempo, el concilio en las reuniones, principalmente en la conferencia anual, dan informe financiero. Claro. Pero yo también tengo que ser un pastor transparente y dar informe a mi Yes. iglesia. Amen. Yo particularmente doy informe a mi iglesia de lo que entra y de lo que sale y de lo que se hace. Porque eso motiva al pueblo. Dice, mi pastor es un hombre honesto, un hombre desprendido. Hombre, serio. Eso motiva al pueblo. Transparencia. Motiva al pueblo. Yeah. Entonces, eso es muy importante. Y muchos lo hacen, como dice aquí el hermano Alvarado, es cierto. Entonces, yo creo que cuando el pueblo ve a su pastor que está ahí con la viuda, que está con el huérfano, que está con el que no tiene trabajo, dándole la mano, que está construyendo iglesia, como el caso nuestro. Estamos construyendo una iglesia a base de puro sacrificio. Y dice, no, mi pastor trabaja, mi pastor es solidario, mi pastor va donde la viuda, va al supermercado, le hace compra a fulano. El pueblo ve eso y eso lo motiva. Y eso es importante. Yeah. si quedó respondida su pregunta, entonces yo sigo. Pero ahora, eso es desde el punto de vista del pastor. Ok. Pero ahora, de su profesión. Correcto. Debe el que está diezmando preocuparse por lo que el pastor o la iglesia o el concilio hagan con esos diezmos. Bien, eso pudiera ser que es un arma de doble filo, en el sentido de que, por un lado, yo como persona, yo como profesional o yo como miembro de una congregación, me gustaría tener la satisfacción de cuál es el destino, el uso que se le da, porque si el pastor, si yo como pastor me levanto un domingo y digo, vamos a hacer un maratón para colectar, necesitamos comprar un aire, entonces se colectó el dinero, pero nunca se ve el aire. Entonces, hay un problema. Hay un problema. Entonces, No hay seriedad ahí. existe la necesidad de que ese miembro que dio su $1,000 en esa colecta para comprar ese aire, algún día ve el aire o que el pastor se pare y le diga, señores, lo que pasa es que nosotros nos propusimos, cotizamos un aire en $20,000, pero se disparó en 50. Nos faltan 30, lo estamos buscando. Pero no tomar ese dinero que se recolectó, que se solicitó, se le pidió a la congregación con fines de comprar un aire y mandó a reparar el carro. Sí. Entonces, ahí debemos estar interesados porque tenemos una cabeza, tenemos un cerebro. Pero por otro lado, creo que no debería ser, en términos general, cuando yo diezme, estar averiguando, saber qué hizo el pastor con los diezmos que yo entrego de manera personal. ¿Qué hizo el pastor? Porque si el pastor le da el uso correcto, la iglesia no tiene que... O sea, yo no estaré preocupado porque yo lo estaré viendo, porque por sus frutos lo conoceré. Ahí está. Entonces, eso a veces acontece en el sentido de que hay gente que siempre tiene la vista puesta en eso y no son gente que están comprometida con la iglesia. Ajá. Siempre están observando. Entonces son gente por lo regular, gente conflictiva. Generalmente, Y no cumplen, y no son generalmente fieles. los que más preguntan Son qué los se que hace menos con el cumplen. diezmo Son los menos que diezman. Menos que 10. Yo soy pastor, señores. Y lo Y estoy. tiene la lista. Y tengo evidencias. Iglesia Cristiana Éfrata. Diezmo, yo a la gente lo motivo y cuando, por ejemplo, a los nuevos creyentes, porque hay otro factor y quiero añadir, colaborar con eso, que hay pastores que ese es su tema. Yo, mi predicación, no estoy hablando de diezmo. Tengo un momento doctrinal para enseñarle a la iglesia. Bueno. Y el diezmo yo le enseño que es un acto de fe, amén, de gratitud a Dios. Y le explico las razones por las cuales diezmo. Yeah. Además de otras cosas, las iglesias nuestras no tienen ninguna ayuda del Estado, como la iglesia tradicional. Nosotros somos los que sustentamos nuestras iglesias. Nosotros somos los que compramos los abanicos, compramos los bancos, hacemos los templos. Amén. Y los gastos internos y también las necesidades que se presentan somos nosotros. No tenemos un subsidio estatal. Entonces son razones que también se le explica a la gente.
Yo quiero explicar algo porque tenemos una audiencia de jóvenes que nos siguen en los Estados Unidos. Posiblemente aquí se entienda la expresión, usaste la expresión fiscalización dentro del contexto de Abraham entregándole los diezmos a Melquisedec. Okay. El pastor básicamente se refería a que cuando entregamos los diezmos, no necesariamente se tiene que tener la obligación de andar investigando el fin de ellos. Muchas personas aman la fiscalización porque ellos entregan sus diezmos y quieren saber en dónde ese dinero termina. Hay muchas personas que nos han preguntado a través de el sistema de recibimiento de preguntas que tenemos, y una de estas preguntas es: ¿los pastores son asalariados a través de los diezmos que los hermanos presentan? Número 1. Número 2, ¿el presidente internacional del concilio es asalariado con los diezmos de los diezmos que mandan las iglesias? Es así. La respuesta es sí. Son asalariados en el sentido de que hay pastores, no solamente el jefe, el presidente del concilio aquí en el país o internacional, sino que hay pastores también de muchas iglesias. En Estados Unidos se usa más esa cultura que aquí en República Dominicana, que los pastores pues se les establece en su contrato un salario cuando son contratados para esa iglesia. Ahora bien, cuando digo asalariado es que, y en el caso nuestro, quisiéramos que nuestro pastor y presidente representante aquí en el país tuviera un salario digno. Pero los ingresos que entran, él tiene estamos hablando ya, estamos casi personalizando tu pregunta. Él tiene un corazón tan desprendido que los ingresos que entran de diezmo a nuestro concilio no son suficientes para pagarle a él el salario que él necesita para vivir, porque son distribuidos en ayudas a los obreros. Pero debe haber un salario porque él trabaja 24/7. Él no hace otra cosa que él vive visitando pueblos, campos, ciudades, iglesias. Él no hace otra cosa que estar todo su tiempo dedicado al ministerio. Entonces, la misma palabra dice que el que trabaja en el altar, que viva del altar. Entonces, si no se le establece un salario nominal de una forma u otra, pues, aunque no diga salario, no haya una nómina que se reporte a la Dirección General de Impuestos Internos, como se llama aquí, DGI, que de hecho nosotros anualmente hacemos el reporte financiero a la DGI de los ingresos y egresos, tanto de la iglesia nuestra como del concilio. Lo hacemos nosotros y de otras iglesias también del concilio lo manejamos. Ahí se informa. Pero en términos general y concreto, Misael, la respuesta es sí. Son asalariados porque ellos viven de esos ingresos que entran a la oficina del concilio. Pastor Amado, quiero también, porque nosotros tenemos una audiencia que son creyentes, sí, y otra parte de la audiencia que no son creyentes. Y me gustaría que por lo menos aquí, Pastor Misael, Pastor Amado y Pastor Henry, si usted por lo menos un minuto le puede decir a aquellos por qué nosotros diezmamos y ofrendamos. Excelente pregunta. ¿Por qué debemos diezmar y ofrendar? Primero, porque una institución es como una persona. Desde que cae en el vientre de la madre, comienza a consumir. Las consultas médicas, los que estamos aquí, que somos padres, los que tienen la experiencia, las consultas, desde que la mujer salió embarazada, ese ser humano está consumiendo. Entonces, ¿con qué se construyen los templos? Y si es alquilado, ¿con qué se paga la renta? ¿Con qué se compran micrófonos? ¿Con qué se le paga? Vamos a decir, si ese equipo es rentado, ¿cómo se paga el equipo? Esas luces, ese aire acondicionado, qué bien se siente en el verano, porque en el verano aquí, una iglesia, una congregación con sus puertas cerradas, con aire acondicionado, eso es una cosa que no tiene precio. Entonces, genera una factura eléctrica
Entonces, si no se diezma, pues, entonces como se ve como una imposición, hay gente que dice, Fidel, bueno, yo no me convierto porque tengo que diezmar. Mire, hay un gran número de feligreses que están en las iglesias que no diezman. Usted tiene la lista. No usted lo diezma. sabe. Yo sí lo sé. Por lo tanto, no es obligatorio. Yo digo, voy a Se repetir circunscriben nada más a la ofrenda y muy... Voy a repetir una palabra que dije al principio. El diezmo no me salva, pero el que es salvo, diezma. No, y hay que ser consciente. Aquí en la República Dominicana creo que también trabaja como en Estados Unidos. Igual. Todo corre con dinero. Con dinero. Claro. Con dinero. Desde que amanece tú pusiste los pies sobre la tierra, hay gastos. Hay gastos. Entonces, Y además se agrega las ofrendas que se te dan a los predicadores que invitamos a predicar. exactamente. ¿Esto que estamos haciendo aquí está generando costos? Claro. ¿Costos? Entonces, sí. Entonces, ¿con qué sigue este bendecido ministerio? Si alguien Que quiere con ofrendas. Si- Esto es con ofrendas. Si alguien Para quiere pagar. diezmar, ofrendar, por favor, hágala la verdad. Sí. Que tiene costos. A mí me contrataron para trabajar a la verdad sin filtro y cometieron un error. Sí. No, pero no. Conmigo cometieron un error. Señores, nosotros rentamos este estudio y lo estamos costeando con nuestros Yes. propio dinero. Sí. Si pueden enviar una ofrendita, Exactamente. nos puede ayudar. Que sea revestida y apretada. No somos asalariados todavía. Hemos Fidel, recibido... ponnos un salario a nosotros. Hemos recibido un mensaje desde los Estados Unidos mientras estamos haciendo este episodio. Yo le voy a dar el privilegio a nuestro hermano Anthony Ok. que le haga la pregunta que he recibido al pastor Amado y al pastor Henry. Adelante. Sí, ¿sabes? Yo he visto mucho allá, como yo era de un concilio, Sí. que a veces se hacen servicios misioneros y cosas Ay. así. Y siempre se colecta como una cuota, una ofrenda. Los $10, los $5. Sí, Sí, para sí. enviarle Gloria a a Dios. los misioneros. Sí. No sé si usted tiene una respuesta ¿qué se hace con ese dinero? Ahí correcto. ¿Usted quiere participar? Sí, ¿no? Bien. Nosotros precisamente allá los últimos domingos de cada mes se celebra culto misionero. ¿Allá dónde? En la iglesia local. En su iglesia. En la iglesia Ok, donde ok. pastoreamos. Perfecto. Qué Sí, bonito. en la iglesia evangélica pentecostal Fuente de Vida, que estamos ubicados en la carretera de Mandinga 94, ahí en Villafaro. Wow. Culto misionero. En ese culto misionero, pues, la gente, una ofrenda voluntaria de 100 pesos, de 50, aquí hablamos de pesos, no de dólares. Pues se reúne 1,500, a veces se reúnen 800 pesos y nosotros 50% lo enviamos al concilio, que existe un departamento misionero a nivel nacional, y 50% a la iglesia local, porque también la iglesia local hace su trabajo misionero. Entonces, por ejemplo, de repente me toca la puerta una vecina de una hermana que tiene una niña interna y no tiene con qué comprar los medicamentos. Nosotros, de esa cuota misionera, de esa cuota que entra, compramos esa medicina. O hay que hacer un viaje a un campo. Eso se utiliza con esos fines. También existe lo que se llama, y que el apóstol Pablo lo señala ahí en Hebreo, no os olvidéis de la ayuda mutua. También tenemos el segundo domingo del mes, se colecta una ayuda mutua, y con eso a los hermanos de la iglesia que en un día de la semana no tienen para comer, se le hace una compra, se le lleva comida, se le da medicina y cualquier otra situación. O sea que esos fondos, tanto a nivel local como iglesia, Fuente de Vida, como a nivel del concilio, se manejan, se enfocan con esos principios. Por ejemplo, allá en Neiva, un pastor comenzó a construir una iglesia y lo va a techar de zinc, porque hasta ahí que llegan los recursos. Entonces, el departamento misionero de nuestro concilio se presenta allá y les regala 10 hojas o planchas de zinc. Les regala el cemento para echar el piso. Ese es el uso que se hace con ese dinero. Entonces, en otras palabras, para la hermana que nos mandó ese mensaje, las cuotas misioneras que ustedes aportan allá en los Estados Unidos se usan para suplir
necesidades. Sí. Déjame aclarar no algo. solamente las necesidades se limitan a la iglesia, aún personas que van con receta a la iglesia y con necesidades, nosotros también le resolvemos esos problemas. Déjame aclarar algo. Eso que tú acabas de decir es incierto. ¿Ok? Tú no sabes para qué fin se usa el dinero que ella aporta en su iglesia. Nosotros sabemos con qué fin se usan la que él acaba de mencionar. ¿Ok? Ojalá que el pastor de ella trabaje de la misma manera que trabaja el pastor Amado. ¿Ok? Porque no podemos poner la mano así con ligereza tan fácil. Me gustó mucho también que él dice que ayudan los que están dentro fuera, también. y los de fuera. Porque a Dentro y veces fuera. ayudamos los de afuera, pero los de adentro también están, ¿sabes?, en necesidad. En mi iglesia nosotros hacemos algo particular y figúrate que tenemos 1 año y 6 meses de vida. Y para la gloria del Señor, nosotros tenemos un fondo especial para ayudar a los hermanos con el pago de su renta cuando en tiempos de dificultad no hay puedan suficiente. hacer. Entonces, nosotros miramos Excelente. eso desde esa perspectiva. Excelente Y cuando vino la iniciativa. pandemia, nosotros ayudamos a bastantes personas de nuestra Precisamente. Que si congregación. nosotros tenemos una norma bíblica y es lo que creemos, que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Cuando la iglesia bendice a su misma feligresía y aún a otra persona, Dios bendice esa congregación y la prospera. Yo soy testigo de esa realidad. Pero además, sin interrumpir a mi hermano Pastor Henry, llegan diferentes personas a la puerta de la iglesia, ¿verdad? A la puerta de la iglesia y hablan con el diácono que está en la puerta y dicen, mira, yo necesito que me regalen 100 pesos para comer. ¿Y sabes a quién buscan? El pastor. Al pastor. El diácono filtra y va y busca al pastor. Y entonces, Pero Él debería de sacarlo. Pero en mi experiencia yo noto muchas veces a la iglesia que van gente y tú crees que van a convertirse y están Fildeando. a ver quién es el pastor. Y entonces cuando termina el culto se hace el llamado, la gente no entra, pero de una vez va buscando el lugar hacia la oficina donde está el pastor. Entonces le presenta su causa. Entonces nosotros, como creemos lo que dice la Biblia, que te pida, dale. sí. Y a veces van gente que sabe que son viciosos. Yo lo que llamo a uno de los oficiales de la iglesia, llévalo al colmado, despáchale arroz, despáchale aceite, despáchale esto, que yo Así, lo pago exacto. cuando termine. Yo veo que ya están haciendo Eso hago. señas para terminar. Porque conozco Sí, bien la... pero quiero concluir con que Muy hace, bueno. hace 3 domingos atrás salgo, ya termina el culto, como a la 1 de la tarde, 2:30, y me sorprende una señora ahí al lado de mi vehículo y me dice, ¿usted es el dueño de este vehículo? Digo yo, sí. Yo tengo 2 horas esperándola. Digo yo, pero dime. Wow. Yo no sabía. ¿Y cuál es tu situación? No, que mire, usted o me compra esto o me da 100 pesos. Yo necesito comer hoy. Entonces... Exigencias. el pastor tiene que andar con dinero. Tiene que andar con dinero Yo para ando con atender el dinero repartido. necesidades Hay que Sí. hablar con los tesoreros de la iglesia. internas y externas. Internas y externas. Entonces, los pastores no tenemos acceso a los fondos públicos. Señores, quisiéramos seguir con esta conversación. Tristemente, las cosas buenas también se tienen que terminar. Yo quiero que terminemos de una manera diferente. Nunca lo he visto, me voy a tomar la libertad de hacerlo. Yo quiero terminar con una pregunta y exijo de manera responsable que me respondan con un sí o con un no. Y lo hago de esta manera porque la pregunta que tengo no se puede responder con un sí o con un no, porque se necesita desarrollarla. Eso lo vamos a hacer en otro segmento. ¿Está la iglesia obligada a saber el salario de su pastor? Número 1. Número 2. ¿Con un sí o con un no? Y terminamos nuestro segmento. ¿Deben los miembros del concilio saber cuánto gana el obispo? ¿Sí o no? Estamos sin filtro. No lo editen, por favor. Creo que se acabó la... Yo digo que sí. Señores, esto es La Verdad Sin Filtro. Hasta la próxima. Estamos en República Dominicana. Excelente.